Io Sì. parlerò in italiano. Buongiorno a tutti. Visto che ci sono anche partecipanti dall'Italia Buenos días a todos, visto que e también anche tenemos dal Perù, nel participantes desde caso in cui Italia ancora y non ci del conosciamo, Perú. do il En el caso que benvenuto a no nos questo conozcamos aún, les doy a la questa bienvenida conferenza a organizzata esta dall'Istituto conferencia Italiano di organizada por el Cultura, Instituto Italiano de Cultura, che vedrà que tratará vari relatori dell'Accademia Filodrammatica di Milano, con diferentes tra i lanci relatores de dell'archivio la di Academia Franca de Arte Valeri, Dramático de che è Milán. Nos hablarán del una archivo de importante Franca Valeri, que autrice, fue una attrice importante sia di autora, cinema sia di actriz teatro, de cine y de teatro, regista anche, come poi directora vedremo también, nelle que como relazioni, veremos di luego vari tipi di en interpretazioni las di arte scenica, presentaciones, inclusa l'opera lirica, realizó quindi un muchas personaggio obras, poliedrico di incluidas obras de un'intelligenza ópera rarissima e di lírica, una, una mujer de una inteligencia muy diciamo, viva originalità y spiccata, ha segnato tutto il de Novecento mucha con la propria originalidad. presenza nel Marcó panorama el culturale siglo italiano e XX qui con in su Perù è presencia poco en el panorama conosciuta cultural en probabilmente come italiano aquí en el figura, Perú. De quindi repente es poco è conocida como un'ottima figura, pero occasione per esta es una presentarla. excelente Quindi, ocasión per para l'opportunità presentarla. di Entonces, presentare la figura di por la Franca oportunidad de Valeri, presentar la ringrazio figura de Franca l'Accademia Valeri, le Filodrammatica di agradezco a la Milano che Academia de Arte Dramático de oggi Milán. abbiamo ospite Em, gradito Hoy tenemos nel nostro evento huéspedes de esta culturale, academia en nuestro nella evento persona cultural, del en la presidente persona Carlo del Marietti presidente Andreani, Carlo Marietti che Andreani, que parlerà es el presidente de la Academia de Arte introducendo Dramático, y va a hacer una il introducción profilo del dell'istituzione. perfil de la Nella persona institución. della dottoressa Luego, Antonia la Chiodi, doctora che Antonia sì, Chiodi, sì. creo que hay un micrófono que Sì, está ci sono abierto. dei problemi di Hay audio? más No, de un non più. micrófono. ¿Tenemos Che problemas de audio? No. dirige la scuola La e doctora ci parlerà Antonia Chiodi, appunto que dirige la del escuela, es la metodo directora de la di escuela, y va a hablar insegnamento della sobre el método scuola de enseñanza que utilizan didattico, en la ecco, escuela, el método della didáctico scuola de dell'Accademia la dei Filodrammatici, che è Academia de anche, Arte oltre che un luogo Dramático, di que studio, un además luogo, de ser anzi un lugar de soprattutto di fe, estudio, sobre è todo un lugar de estudio, un'accademia es artistica también che una prepara gli academia attori, artística no? que Che prepara a los actores, forma attori e forma immagino anche actores, insomma imagino professionalità también del teatro. am, E diversas quindi profesiones relacionadas Antonia con el Chiodi ci teatro. parlerà di Antonia questo, Chiodi nos va a mentre hablar entonces de la l'archivista, escuela, anche una mientras collega, in que el quanto anche io sono archivista, archivista, colega mía, porque yo también soy Lucia archivista, Fagnoni ci parlerà Lucia proprio del Fagnoni fondo di nos Franca va a Valeri, perché hablar del l'Accademia dei Fondo Filodrammatici, come Franca pure Valeri, molte porque la istituzioni academia, como educative muchas o otras instituciones culturali, educativas o accademie, culturales, academias, scuole o imprese, escuelas insomma, de molte interés, realtà, molte y entità como muchas otras italiane ha radici entidades en antichissime Italia, tiene e raíces possiede un muy patrimonio antiguas y librario posee e un archivistico patrimonio de notevolissimo. In libros y de archivos particolare que es muy è notable. En differente gli particular, archivi di questo tipo los di entità archivos de este possiedono tipo archivi di de persone. entidades tienen E questo è archivos de personas importante dirlo específicas. Y esto es perché oggi, 9 importante giugno, è proprio la decirlo porque hoy giornata día, 9 de junio, internazionale es el degli Día archivi. Internacional de Per los cui Archivos. approfittiamo Por lo cual anche quisiera per aprovechar también salutare, para adesso vedo che ci saludar. sono ancora Ahora pochi veo que collegati, però todavía tenemos pocas abbiamo anche personas comunicato conectadas, pero diciamo, l'evento hemos anche all'Archivio comunicado General de el la evento al Nación, Archivo che qui è come Nacional de la l'archivio Nación, al Archivo centrale Nacional, dello al Stato, Archivo ecco, General de la l'Archivio Nación, General es de la el Nación, Archivo e General comunque noi que es registreremo una institución aquí en Perú, y l'intervento, quindi nosotros poi potranno fruirne queríamos anche in compartir este sintonico gli evento amici con archivisti del Perù. ellos, pero vamos a grabar el evento, así que Quindi van a poder oggi, asistir de e manera tra l'altro asíncrona qui in Perù también. la giornata dell'archivista si è El celebrata Día perché qui c'è la Internacional giornata del dell'archivista, del Archivo bibliotecario, o del dell'insegnante. archivista acá In Perù también se le festeja, professioni porque acá sono tenemos molto, muchos días para las molto diferentes importanti, profesiones, ¿no? El molto Día del conosciute a livello sociale, bibliotecario, el Día del quindi la giornata archivista. dell'archivista tra Entonces, l'altro è el Día stata del proprio un paio archivista di settimane fa, fue 10 hace un giorni par de fa, e semanas, oggi è il nostro giorno hace degli 10 días. archivi, Hoy quindi día es el Día è de los ancora più archivos. importante Entonces, ricordare es tutto muy questo, importante è un recordar lavoro todo esto, ¿no? importantissimo El degli trabajo tan archivisti importante que hacen per los archivistas garantire la nostra para memoria storica, la garantizar nuestra segmentazione memoria corretta, la histórica, la segmentación conservazione correcta, e la naturalmente la conservación y descrizione naturalmente e la la messa a descripción disposizione
y la al pubblico, a puesta tutto a il pubblico tramite disposición la del público a digitalizzazione través de la della nostra digitalización memoria storica, in de questo nuestra caso memoria appunto histórica. En este della caso, documentazione prodotta da la una documentación artista, producida di por una Franca Valeri, artista che como ha vissuto Franca 100 anni perché Valeri, ha que segnato vivió hasta los 100 años y que diciamo larga marcó parte della una gran cultura parte de la italiana del cultura secolo scorso. italiana en el siglo pasado. E quindi Por lo tanto, ultima cosa, ma non una ultima, última perché alla cosa, fine pero en abbiamo realidad no es la forse la più última, porque en importante. realidad es la cosa más importante de repente. Noi abbiamo voluto questo Nosotros evento hemos querido non solo realizar per este presentare evento, no solamente in para territorio il lavoro presentar dell'Accademia el trabajo Filodrammatica, de non la solo per presentare Academia Roger Key e non solo per de Arte presentare la Dramático figura di Franca y no Valeri, solamente para che presentar la moriva a figura 100 de anni nel Franca 2020, Valeri, que ma murió a los 100 soprattutto años en el abbiamo 2020, pero pensato a questo sobre todo hemos evento pensado en perché noi, este la evento nostra porque nosotros en programmazione italiana, nuestra nella nostra programación nuova italiana, en nuestra programmazione nueva italiana del programación nostro teatro italiana Pirandello, en che el è l'unico Teatro teatro Pirandello, que es direttamente el único gestito teatro al mondo, el único direttamente teatro del gestito mundo dall'Istituto Italiano administrado di por un Cultura, instituto italiano de un vero cultura, teatro di città, il quarto teatro un della città di verdadero Lima, teatro de la ciudad, del cuarto teatro de la ciudad de si Lima. presenterà il Se 27 presentará e el il 27 28 y el di 28 giugno, de junio o proprio un'opera di una Franca Valeri, obra de Franca che si Valeri intitola, secondo il que titolo se italiano, titula Sorelle, ma solo due, Hermanas, pero solo dos, perché porque diciamo Sorelle, ma solo parafrasa due. la famosa Esto para opera teatrale di Chekhov, Tre parafrasear sorelle. la E obra questa volta teatral de invece sono Chekhov, soltanto Tres due, hermanas, ¿no? la Valeri Y scrisse bueno, la Valeri verso la fine degli escribió anni a Ottanta fines de los años questo 80 divertente este, e come sempre pungente, ma esta obra molto tan dotato di grande divertida y introspezione dotada de psicologica e mucha indagine dei introspección rapporti familiari, scrisse psicológica, investigación, questo análisis de piccolo, relaciones familiares. questa Entonces, piccola, nos da esta sì, pequeña, come si dice, ¿cómo se guion, dice? Este copione, pequeño guión, questa opera di letteratura esta obra teatrale de literatura che teatral pensiamo che que proprio per un pensamos po' gli que universali che contiene, così come interpretato contiene dalla sua conceptos unica universales interpretados lettura, por sempre su molto ironica, sempre lectura, molto siempre muy sagace e irónica, sempre muy molto originale. sagaz y muy original. Appunto, però questi contenuti possano Estos contenidos essere esperamos que riconosciuti qui puedan localmente in ser Perù e possano piacere reconocidos a al nivel pubblico local perché aquí en si Perú y que tratta le di puedan dinamiche gustar al público. Esa es la familiari idea, porque se trata de una obra de tra dinámicas l'altro qui in familiares. Perù Y la aquí en famiglia è Perú, la familia un'istituzione es una importantissima, institución rispettata, il centro della importantísima, società respetada, e es el centro de la sociedad sempre questo tipo y les di gusta contenuti, este per tipo cui de speriamo che contenidos. Por lo tanto, l'opera teatrale che esperamos que la presenteremo obra teatral que a fine giugno presentaremos sia a ben finales de accolta. junio sea bien recibida por E el público. ricordo anche che ci sarà Quisiera un'attrice recordarles también famosa, que va oltre a che non haber una solo, nella nostra actriz opera teatrale, famosa Atilia en esta Boschetti, obra, Atilia italo-peruviana, Boschetti, es una che si è actriz formata alla italo-peruana que se formó scuola di en la Cinecittà, alla scuola escuela de Cinecittà, al centro sperimentale di en el Centro cinematografia, Experimental de di Cinecittà Cinematografía quando era molto de giovane e Cinecittà poi en la venne in ciudad de Perù a Luca 20 cuando era anni, muy 22, joven y 23 luego anni vino e aquí al poi si Perú cuando fermò per 50 tenía anni 22, 23 años y aquí se quedó por quindi 50 tutta la años. sua carriera Entonces, toda l'ha su svolta carrera, nel Perù, digamos, la ha desarrollado en el Perú. pluripremiata, Ha sido molto nota premiada muchas localmente, ripeto, veces, es e muy quindi un conocida a onore nivel averla con local, noi, proprio entonces es impersonando la un sorella honor delle tenerla tre aquí sorelle che qui representando a una de las ricalca hermanas, i una de tratti las hermanas biografici di que Franca Valeri más, stessa. que mejor representa E las poi características de avremo Franca Valeri, las l'attrice Gabriella características de la Brinotti, personalidad l'attore Claudio de Carnè e per la regia della Valeri. altrettanto Luego famosa Gabriela attrice Evelyn Galotti y Ortiz. otras E quindi actrices si conocidas tratta como Evelyn di, Ortiz. in realtà si Entonces, tratta aquí se trata di una delle en nostre prime, realidad se non della prima, de opera una de las italiana primeras, messa in sino scena la primera obra da italiana elementi di puesta en eccellenza escena locale. por locali. actores, por excelentes Quindi actores a siamo nivel local. contentissimi di Entonces, questa estamos conferenza. Io ho muy parlato contentos però de tener troppo, esta sono già le conferencia. Yo ya he 11:50, hablado per mucho, cui son ya las 11:15, basta, vi así que taccio basta, e me vi callo lascio
y le parola dejo la al dottore, palabra ancora al ringraziandolo doctor moltissimo, y le Carlo agradezco Marietti Andreani, muchísimo, presidente Carlo dell'Accademia Marietti Viva Drammatica di Andreani, Milano. presidente de la Molte Academia grazie. de Arte Dramático de Milán. Oltre i saluti a tutti, il Bueno, mio les traigo grazie a che todos va mis alla saludos y mi dottoressa Silvia agradecimiento a Vallini la e a doctora tutto il suo Silvia staff che hanno Ballini y a reso todo su possibile equipo questa que ha hecho opportunità posible di esta incontro per noi oportunidad de piacevolissima. encontrarnos que es muy agradable Ah, para un breve nosotros. cenno storico Quisiera hacer una sulla breve mención nascita histórica della sobre nostra el Accademia dei nacimiento de Tecnodrammatici, nuestra Academia che de è una delle Arte istituzioni Dramático, que es una milanesi de las più instituciones antiche fra quelle milanesas ancora más in attività a antiguas, tutti gli ¿no? Y effetti, que perché todavía está risale alla en fine del actividad. Settecento, Esta fue creada quando a nella città di fines Milano del si andava siglo diffondendo e XVIII, si cuando en la respirava ciudad de l'aria Milán nuova se respiraba el diffusa aire e nuevo, proveniente dalla vicina Francia difundido nei desde tempi Francia, immediatamente en la successivi época alla inmediatamente rivoluzione sucesiva del a la Revolución de 1789, 1789, dove en l'intellighenzia donde milanese, la o inteligencia meglio una parte di milanesa, o mejor essa, dicho, una parte de cercava di esta, fare propri gli trataba ideali di de libertà, apoderarse de estos ideales uguaglianza de libertad, e igualdad fraternità, y cercando fraternidad, modo di tratando de concretizzarli in una serie di concretizarlos en una iniziative che serie de potessero iniciativas incidere que in maniera podrían, que significativa pudieran nel incidir de tessuto manera significativa culturale en el della tejido nostra cultural Milano. de nuestra Milán, de nuestra E ciudad. così la nuova Repubblica, Entonces, la nueva che república, però a que Milano tendiamo bueno, en nell'identificare Milán come il regime nosotros napoleonico, lo la nuova tendemos a Repubblica, identificar como da parte el sua régimen aveva tutto napoleónico. l'interesse a Bueno, la favorire ciudad tenía este tali interés de istanze, favorecer cercando di estos assecondarle fermentos, con delle tratando de modalità tali da poterle apoyarlos anche con controllare in qualche modo l'evoluzione maneras de poder e la controlar también gestione la delle evolución y el attività manejo de las conseguenti. actividades consecuentes. E lì fu compreso che l'attività Luego se teatrale entendió que la poteva actividad essere teatral anche uno podía ser strumento per la un instrumento diffusione óptimo degli para la ideali di cui difusión de stiamo los ideales de parlando. los cuales estamos E hablando. il generale Despinois, che allora era il comandante generale El della general Lombardia, Despinois, que era si el comandante accordò con general de alcuni privati Lombardía, milanesi acordó con algunas perché si personas de desse Milán, vita algunos a un ciudadanos, teatro e a darle una vida a un scuola teatro y a a suo una tempo escuela, chiamata di una declamazione, escuela llamada de che non fossero declamación, que no una impresa fuese una professionale, empresa ma profesional, potessero essere degli sino que strumenti pudiera di funcionar como diffusione instrumento della de cultura difusión de la cultura e indirizzata a un'utenza il più dirigida possibile di carattere popolare. al E da pueblo, qui básicamente. le Y basi desde aquí las bases per para un'organizzazione se crearon las che bases para una cercasse di organización fornire i propri que servizi tratara alla de ofrecer cittadinanza sus servicios a la gratuitamente ciudadanía de quando manera possibile. gratuita en la E medida de lo questo posible. approccio costituisce Y ancora este la enfoque premessa che ha constituye la ispirato in premisa questi que aún hoy en 227 día anni e inspira, después de tuttora 127 ispira la años, gestione della nostra la accademia, gestión, el tanto che manejo de la i academia, tanto corsi así della que los scuola cursos sono de la tuttora escuela son hasta el día assolutamente de hoy gratuiti per tutti gli absolutamente studenti che gratuitos frequentano. para todos los estudiantes que asisten. E nel primo decennio En di el vita, primer cioè dal decenio de vida, desde 1796 più o meno al 1796 más o menos a 1805, questi 1805, principi hanno già estos trovato l'applicazione principios concreta, fueron aplicados de manera concreta, suscitando anche un certo interesse e entusiasmo da suscitando parte della interés y maggior parte entusiasmo degli de attori parte e delle attrici, allora de la mayoría de los actores y dilettanti, che avevano actrices sedi precarie, nuevos, digamos, que dei tenían, que teatrini non trabajaban sempre ben en unas sedes organizzati, spesso precarias, divisi da en rivalità teatritos, interne y muchas assolutamente veces significative. estaban divididos por rivalidad. L'entusiasmo era intorno Entonces, all'idea della el nascita entusiasmo se daba del teatro alrededor de esta idea patriottico, del un nacimiento del teatro teatro libero, patriótico, un un teatro teatro libre, per tutti, un teatro al para contrario todos, di al quello che contrario si era de lo potuto que verificare fino allora. se había verificado E hasta così ese l'attività momento. Y teatrale entonces la cominciò quasi actividad teatral subito, comenzó casi mentre inmediatamente, l'organizzazione mientras la articolata organización dell'attività della articulada scuola de la può essere actividad de la fatta escuela risalire a circa 3 anni dopo, al resale a 3 años después, 1799. 1799 Ma fu nel aproximadamente, pero fue en 1805 1805 che
cuando se aprobó el primer estatuto en sentido técnico, digamos, para disciplinar la actividad de toda la entidad, ¿no? De toda la institución, que modificó también en esa época su razón social y la llamó Academia de los Filodramáticos, que sustituía el nombre anterior de Teatro Patriótico, y adoptó también nuevos reglamentos que regulaban la actividad del teatro y de la escuela. Hubo un gran fervor operativo, un éxito notable, digamos, de esta iniciativa, tanto que empezaron casi inmediatamente colaboraciones de diferente tipo con grandes personajes de la cultura de esa época, muy relevantes, ¿no? Y me vienen en mente instintivamente, por ejemplo, Vittorio Alfieri, Hugo Foscolo. Hablamos de nombres significativos desde el punto de vista literario de la cultura no solo milanesa, sino italiana y europea. Y desde aquí se dio un desarrollo de la actividad de esta entidad que inevitablemente ha atravesado todas las evoluciones, ha recorrido, ha caracterizado, digamos, ha tenido una travesía muy larga y ha caracterizado la vida de los italianos y de Milán, ¿no? Dejando huellas fundamentales en el panorama del teatro nacional y en los últimos decenios también a nivel internacional. Porque si pensamos que solamente las guerras han sido causa de interrupciones inevitables de la actividad, de manera solo parcial casi siempre, ¿no? Y hoy en día la escuela y el teatro son consideradas entre los protagonistas más significativos, ¿no? Y mejor considerados. Sería muy largo, muy complicado, digamos, contarles todos los nombres que han caracterizado la actividad, las personas, los actores que han participado, en las actividades de la academia, grandes de la cultura, ¿no? Algunos ministros, algún condottiero, algún actor, actriz, maestros de fama mundial también, ¿no? Estamos muy orgullosos, digamos, de estar a su disposición para hablar con mayor profundidad de estos temas que son de su interés. Pero primero quisiera expresar mi reconocimiento con las personas que valoran nuestro trabajo en el teatro, en la escuela, Antonia Chiodi, que es la directora, y quisiera aprovechar también para agradecer, hacer un agradecimiento internacional a la Secretaría y a todo el staff que han hecho un trabajo absolutamente excelente. Continuamos siendo completamente libres, ¿no? Desde el momento de la fundación, independientes y capaces de mantener, digamos, la asistencia a los cursos escolásticos también gratuita. Ahora quisiera dejarle la palabra a la profesora Chiodi, que es presidenta emérita de la escuela, pero actualmente es vicepresidente de la academia. Y ella va a hablar sobre temas un poco más específicos de la escuela. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias de parte de la Academia de Arte Dramático. Gracias. Gracias, presidente. Interesantísima su presentación, sobre todo al mencionar la gratuidad de los cursos. Esto es muy importante, es algo muy importante de mencionar. No quisiera quitarle tiempo a la doctora Chiodi, entonces le voy a pasar la palabra, pero no la puedo ver, pero seguramente está conectada. Ah, sí la vemos, acá la escuchamos también. ¿Ahora me pueden ver? Sí, ahora sí la podemos ver. Muy bien. En tanto, buenos días a todos. Quisiera agradecerle, doctora Ballini, y repetir los saludos y los agradecimientos del presidente. Los renuevo de mi parte también.
Él brevemente ha contado cómo fue el nacimiento de la escuela. Lo que yo quisiera subrayar es el hecho que en esta época era verdaderamente una idea revolucionaria hacer esto, porque no existía, no había esta idea de una escuela para actores. Los actores aprendían por tradición familiar, digamos, no pertenecían a familias de actores. Entonces, esto es algo relativamente nuevo. Ya que era tan nuevo, entonces se dio esta paridad de género en la escuela, se admitían chicos y chicas que quisieran emprender esta carrera. Bueno, habiendo dicho todo esto, podemos decir que esta es la escuela más antigua de toda Europa, porque era una novedad absoluta. Yo creo que les puede interesar cómo está organizada ahora la escuela. La duración de los cursos en la escuela es de 2 años. Las clases se realizan de lunes al viernes. Los chicos tienen 8 horas de clase al día y algunos fines de semana también están previstos en el programa. Obviamente, como en todas las escuelas que se respetan, también les dejamos tarea. Así que cuando han terminado las clases aquí, tienen que de repente memorizar, practicar sus escenas, etcétera. Y esto lo pueden hacer en su casa. La línea didáctica de la escuela se basa en, y mejor dicho, subraya la importancia de la colaboración de los alumnos entre ellos y de los alumnos con los maestros. Y esto es muy importante para nosotros porque crea un clima favorable para el aprendizaje y para la enseñanza. Y también pensamos que debe ser una costumbre para la vida futura, porque la colaboración es el elemento principal, digamos, en cualquier ámbito. Naturalmente, las clases están conformadas por 12 alumnos, porque de esta manera cada uno de ellos puede recibir la máxima atención de parte de los profesores, y los profesores también pueden manejar un grupo de 12 personas que es mucho más fácil, digamos, de manejar. Las disciplinas son todas las disciplinas que son fundamentales, que sirven, digamos, a los alumnos para tener una base sólida sobre la cual construir su su futura carrera profesional, ¿no? Que los ayude a poder adaptarse a diferentes tipos de teatro, porque el teatro no es uno solo, sino que hay muchos y muy diferentes. Pero si uno tiene bases muy sólidas sobre las cuales se puede apoyar, fácilmente podrá adaptarse a situaciones diferentes. Las disciplinas fundamentales son las clásicas: actuación, canto, dicción, entrenamiento físico, educación de la voz, cultura teatral, escenografía. Diseño de producción. También hay un curso de actuación con máscaras, un curso de musical, de espectáculos de musical, porque el musical incluye el canto, la actuación, el movimiento. Entonces sirve, digamos, como una suma final de todo lo que los chicos han aprendido durante los 2 años de programa. Siempre durante estos 2 años, además de los cursos que ya les he mencionado, o mejor dicho, para reforzar estas enseñanzas con estímulos que vienen
de otras culturas, otras maneras de enseñanza. Tenemos seminarios intensivos, ¿no? Uno realizado por María Smaevich, que es una actriz, directora y maestra en el GITIS de Moscú. Entonces, desde allí nos trae una cultura diferente. César Brie, que es un conocido director, actor, dramaturgo argentino, y otro punto de vista también. Peter Clough, que es inglés, que fue miembro de la Royal Shakespeare Company y por muchos años ha sido director también de la escuela de teatro más famosa de Londres, que es la Guildhall. Además de todo esto, la escuela, para poner en contacto a los chicos, digamos, con el mundo teatral de hoy, propone encuentros mensuales con profesionistas o profesionales del espectáculo, ¿no? Vienen a hablar con los alumnos y obviamente se les recomienda a los alumnos a asistir al teatro en la medida de lo posible, ¿no? Y de ver espectáculos de todo tipo para poder formarse una visión, digamos, más completa, más exhaustiva. Al final del programa académico hay un espectáculo de actuación, una presentación que luego se traduce en un diploma. Luego estos neodiplomados, digamos, se convierten en profesionales nuevos y vengono affidati a una regista o un regista son che li formerà encargados a poi un fino a uno director o una spettacolo directora che que los va a inaugurerà manejar hasta la que stagione hagan un del espectáculo que es teatro el que di va a arte inaugurar la drammatico. E temporada del questo per teatro de aiutarli a arte fare il primo dramático. Esto passo para tra ayudarlos a dar l'essere el primer allievi paso e a entre el essere pasar de ser attori alumnos professionisti. a ser actores Il, profesionales. vabbè, questo il, forse può interessare anche De come si repente les entra puede interesar nell'accademia. también cómo es que se ingresa a All'accademia la si entra academia. La attraverso un academia se esame di ingresa a ammissione che través de un in tre examen de fasi, admisión que tiene una 3 prima, una fases, seconda e una una terza primera, fase una segunda y una leggermente tercera diverse fase tra con di loro, ovviamente con diversas, una diferentes difficoltà entre man sí, mano con una crescente. dificultad Per creciente, darvi digamos, un'idea, también. su Y para circa darles una 600 idea, candidati de 600 vengono ammessi i candidatos 12 son allievi di admitidos cui vi 12 parlavo alumnos, prima. ¿no? Que son los que hacen todo esto E que les estaba siccome explicando la antes. scuola è una Y ya scuola que la anche escuela selettiva, nel es senso una che escuela muy selectiva durante il percorso en cuanto a accademico, se que qualche durante el allievo programa académico, si si es que algún ritenesse alumno non in grado di no seguire es adeguatamente le capaz, lezioni, digamos, de seguir de manera prosegue durante adecuada il las percorso lecciones, las accademico. clases, ¿no? Tiene que dejar este Inoltre programa la académico. scuola Además, dell'Accademia è tra i membri de la fondatori di escuela y la academia, questa entre los miembros associazione fundadores de esta che si chiama asociación, École des que se Écoles, llama che è un École des network Écoles, europeo di que es la formazione red di europea de eccellenza nelle arti formación de excelencia performative. en las Oggi artes conta 17 performativas. scuole, Hoy tra le cuenta con quali 17 figurano escuelas, ad entre las esempio la cuales già figuran, por citata ejemplo, Guildhall di la Londra, Escuela la Guildhall Danish de National School de School of Londres, Performing el Danish Arts National School of e Performing Arts l'Istituto del y Teatro di el Institut de Barcellona. Théâtre de Barcelona. Questo mi Um, sembrava di Esto potesse me essere parecía que interessante podría ser de oggi questo interés para aspetto. ustedes a propósito de la Al di là escuela. Bueno, dell'attività más allá de la proprio actividad legata a questo percorso relacionada con este di cui ho programa accennato, del que da qualche les he anno hablado, ci desde sono hace dei unos corsi años hay diretti cursos invece a dei dirigidos professionisti a e si chiamano profesionales, appunto ¿no? corsi per Estos se professionisti llaman di cursos para perfezionamento actores per profesionales, cursos de professionisti, a cui perfeccionamiento possono para actores accedere attori profesionales già in carriera che que a los que pueden volessero asistir actores de carrera, digamos, rinnovare o que approfondire quisieran la loro profundizar su preparazione. conocimiento o su preparación. E inoltre un progetto Además, abbastanza originale otro che si proyecto chiama bastante Teatro original Utile, se quindi llama quest'anno Proyecto la Teatro Útil que 11ª tuvimos este edizione, año, que este che año tuvimos si su focalizza sul edición número 11, problema se di oggi, che è focaliza il en problema un legato problema actual que es el all'immigrazione. problema relacionado con la Ovviamente inmigración. trattato
obviamente tratado del con teatro, los medios del teatro, es decir, con actuación drammaturgia. y Questo è dramaturgia. un corso molto Esto es specifico un e molto curso muy específico y indicato. también muy Molte seguido, domande, digamos, ¿no? ovviamente si Aquí, seleziona un entre numero molto piccolo muchas di solicitudes, allievi. se selecciona un número Per esempio pequeño l'ultima de volta alumnos. La última 70 vez erano le domande, habían 27 sono stati 70 gli allievi candidatos y ammessi, perché fueron anche questo seleccionados è 7, un porque percorso che este es deve un essere di alto programa que livello e quindi es richiede de muy alto un'attenzione nivel, molto entonces particolare per requiere de una ciascuno degli allievi atención che muy vanno. particular para cada uno de los alumnos que es admitido. Naturalmente a questo corso, essendo Naturalmente, en este curso, vista la ¿no? materia che tratta, è Vista la o frequentato dada da la materia, el tema que allievi di trata, molto este diverse alumno, nazionalità. este curso es, tiene alumnos de diversas nacionalidades. Io avrei terminato se Yo non ci creo sono que he domande terminado y si es que no hay che ninguna possono interessare per pregunta completare questa que esposizione. puedan, que quieran hacer para completar esta presentación, entonces daría mi presentación por terminada. Avevo chiuso il microfono. Había apagado mi Appunto, micrófono, volevo perdón. ringraziarla per la Bueno, completa quería agradecerla por la esposizione del metodo presentación didattico del così método completa, no? Della didáctico esposizione tan completa del completo, metodo che digamos, ¿no? appunto Que contiene utilizan per en quanto la riguarda escuela. Y digo inclusivo perché è completo porque es gratuito, no? bastante inclusivo también, es È veramente un gratuito, ¿no? passo Esto me parece algo da bastante sottolineare, non conoscevo importante de questo, subrayar, ¿no? No sabía de riguarda esto. tutte le Y classi creo della que es dell'ambito un tema que dell'arte scenico cubre, inclusivo digamos, todas las manifestaciones contemporaneo. del arte escénica Grazie. contemporánea. Muchísimas gracias. Quindi a questo punto A este punto passerei la quisiera parola alla pasarle dottoressa la Lucia palabra a la Fagnoni, doctora archivista e Lucia bibliotecaria Fagnoni, la archivista y bibliotecaria dell'Accademia también de la Filodrammatica di Milano. Academia E de Arte approfitto per Dramático de ricordare, Milán y scusatemi, mi sono quisiera dimenticato che per la prima volta, recordarles, che perdónenme, l'abbiamo me olvidé de decirles l'abbiamo esto al attivata, siamo in inicio. diretta Estamos YouTube en directo, en vivo y en e con directo altri en collegati. YouTube y en Facebook con Quindi otras personas salutiamo chi non ha conectadas. potuto Entonces, vedere saludamos a todos oltre nuestros che via amigos Zoom. conectados desde las redes sociales, Quindi aparte do la del parola Zoom. Entonces, alla quisiera darle dottoressa, la palabra che a la nonché colega archivista e archivista. nel periodo Yo dell'archivista también e soy bibliotecario, Lucia Fagnoni. archivista, Grazie. Lucia Fagnoni. Un attimo che Un abbasso. momento, por favor, que bajo. Bene, mi vede e mi sente. Muy bien. Sì, ¿Me la ven y me vediamo, la escuchan? sentiamo. Buongiorno. Buenos días a Sí. todos y gracias por la invitación en este Día Mundial de los Archivos para ilustrar el fondo Franca Valeri conservado en la Academia dei Filodrammatici di Milano. Mi nombre es Lucia Fagnoni, soy el encargado de la biblioteca y del archivo de la Academia. Pido disculpas si no hablo en español, pero sé que muchos de ustedes conocen y hablan el idioma italiano. Y sé que mi discurso será traducido al español. Bueno, entonces podemos empezar. Nel 2019, En el presso l'Accademia dei 2019, en Filodrammatici, la Academia è de Arte confluito e qui viene Dramático, conservato il se materiale conserva el documentario material proveniente dalle abitazioni documentario di Franca proveniente de Valeri, la casa de materiale che mi Franca sono Valeri, occupata di material riordinare e que yo archiviare. he reordenado y Esso archivado. costituisce il Esto Fondo Franca constituye Valeri, el Fondo riconosciuto Franca Valeri, dalla reconocido Soprintendenza por Archivistica la e Dirección Bibliografica della Archivística y Lombardia, cioè Bibliográfica de la región l'ente che Lombardía. vigila e Este es protegge el il ente patrimonio que vigila y archivistico e protege el documentario. patrimonio Questo archivístico y fondo è documentario. stato Este fondo riconosciuto ha di sido interesse reconocido storico como e un di fondo interesse de interés culturale. histórico y cultural.
Se trata de un fondo personal constituido por material heterogéneo y compuesto que incluye documentos relacionados con el programa de estudios, escrituras producidas, recibidas o elaboradas por Franca Valeri, documentos relativos a su vida privada y familiar, fotografías de la vida privada y de escena, cartas, notas de prensa, reconocimientos recibidos, conjuntos de pinturas y dibujos realizados por ella o recibidos como regalo. Estos materiales conservados por Franca Valeri, tal vez sin saber que podrían ser utilizados para ilustrar y para digitalizar, digamos, las diferentes fases de su trayecto humano y artístico, permiten de mantener viva la memoria del sujeto que los ha producido y recibido. Y hoy tienen el valor de fuentes históricas. Por un lado, porque diseñan el perfil de Valeri, por otro lado, porque recogen algunos aspectos culturales y sociales de su época. Para un estudioso que quisiera hacer una búsqueda histórica sobre las sátiras de época o sobre la comedia teatral en Italia en la segunda mitad del siglo XX, en los primeros 20 años del siglo XXI, como también para el actor interesado en la puesta en escena original de un monólogo o de una comedia escrita e interpretada por Franca Valeri, y en la reconstrucción crítica rigurosa del guión del texto, pienso que consultar este fondo sea absolutamente necesario. La considerable importancia artística del personaje y el interés de la documentación nos han llevado a la decisión de hacer que este fondo sea consultable. La Academia de Arte Dramático, que garantiza la conservación permanente, consiente el uso de la documentación, ya sea en sede o al menos en gran parte online en el sitio dedicado a este fondo. El material recogido y ordenado cubre todo el arco cronológico de la actividad profesional y artística desde 1947 al 2019 aproximadamente. Hoy voy a ilustrar una selección que nos va a permitir recorrer su experiencia artística y en parte también biográfica, y sobre todo nos va a permitir mostrar una parte del material inédito de este fondo, los guiones manuscritos y mecanografiados con correcciones y notas propias del artista, y sobre todo una colección significativa de dibujos y de bocetos realizados prevalentemente en los años de la juventud, entre los 13 y 28 años. En Italia, como es sabido, los años 30 y 40 del siglo pasado fueron años difíciles a causa del régimen fascista y por la promulgación en 1938 de las leyes raciales, que le impondrán a Franca Norsa, hija de padre judío, muchas limitaciones, entre ellas el asistir a los teatros, ¿no? Que era algo que ella deseaba muchísimo. Franca compensa este vacío, como nos ha contado su hija adoptiva, imaginando personajes de los cuales diseña la silueta, el perfil, los peinados, los vestidos. Los dibujos que creo que pueden ver aquí son parte de una recolección, digamos, una colección de 72 dibujos de diferentes temas. En parte están firmados y datados y resalen a los años 1933, 1935, o nos conducen fácilmente a este mismo periodo. Franca, en esos años, asiste a la escuela elemental superior, como se llamaba en esa época, el equivalente aquí de la escuela secundaria actual, ¿no? Son dibujos esbozados prevalentemente a lápiz
lápiz o con e a pastelli carboncillo colorati y también che con hanno come pasteles. Y soggetto tienen como figure e tema volti principal femminili, ma non figuras solo, y rostros femeninos, e pero che no attestano solamente, la sino manifestazione que precoce delle manifiestan, sue doti digamos, sus artistiche dotes e artísticas de rivelano in manera precoz y particolare revelan la de manera passione per il particular su disegno, pasión soprattutto por per el quello dei dibujo, costumi sobre todo teatrali. el diseño y el dibujo Una de passione che continuerà, vestuario posso teatral. chiedere, Esta infatti, pasión è il va a contenuto di 3 continuar en el piccoli futuro, album ¿no? Hay risalenti agli tres anni pequeños álbumes 1938 que e fueron producidos entre 1939, 1938 y quando Franca 1939, cuando frequenta prima del Franca liceo classico asistía statale primero al Liceo Giuseppe Clásico Parini Estatal e Giuseppe poi il liceo Parini classico y statale luego el Liceo Alessandro Clásico Manzoni, Estatal due Alessandro prestigiosi Manzoni, istituti dos milanesi. prestigiosos institutos Anche de negli anni Milán. En successivi los años Franca ha sucesivos, Franca continuato, per così continuó, dire, ad por decirlo de alguna esercitarsi manera, a nel disegno, ejercitarse en el dibujo come si può y en el osservare in diseño, alcuni como se puede curiosi observar en schizzi e algunos prove di penna bocetos y su pruebas fogli di de note lapicero, rinvenuti presso digamos, Pioni en hojas de o su blog que se fogli di encontraron fortuna en los spesso guiones o de riciclati, repente en tracciati forse billetes de durante le lotería pause delle reciclados, prove que teatrali o seguramente di qualche dibujaba durante las concerto, pausas de quale a de las voler pruebas fissare teatrales, velocemente ¿no? per non Como perderla queriendo fijar un'idea di velozmente para no costumi, perderla, una un'intuizione idea di de un sceneggiatura. vestuario, una intuición de I una soggetti sono vari, uccelli e altri animali, de un vasi, diseño de un paralumi, escenario, digamos, maschere ¿no? carnevalesche, Y bueno, los paesaggi e dibujos son perfino la silhouette pájaros, del otros direttore animales, Maurizio Rinaldi floreros, nelle lámparas, titoli pantallas de Dirige lámparas, l'orchestra. máscaras de carnaval, paisajes, incluso la silueta del Con i director bozzetti Maurizio Rinaldi en el 26 acto in de dirigir tutto la orquesta. cambia la En tecnica estos pittorica. bocetos, 26 en Valeri total, usa la cambia la técnica tempera e in pictórica. qualche Valeri caso usa la témpera y l'acquarello. en algunos casos la acuarela. Hanno per soggetto i costumi Sus di scena sujetos di son tutti i los personaggi vestuarios dell'opera de todos los teatrale personajes de la obra del teatral drammaturgo del tedesco Frank dramaturgo alemán Wedekind, Frank Wedekind, Risveglio di El primavera, despertar de la e primavera, furono eseguiti nel que fueron realizados entre 1947 e 1947 y 1948 dopo il 1948, suo después trasferimento a de Roma. mudarse a Un Roma. altro soggetto è dato Otro dai personaggi sujeto dell'opera eran los Tre personajes Sorelle de la di obra Tres Anton Hermanas de Chekhov, Anton Chekhov, prima citata. am, que ha sido citado Nell'apparente anteriormente. linearità della En la pennellata aparente si linearidad scorge una de sus minuziosa esbozos, attenzione al se ve que le particolare, presta una la minuciosa sfumatura di atención colore, a las particularidades, l'abbinamento del colore con la l'abito, esfumatura de los dell'abito con quello colores, la degli combinación del accessori, color del la vestido con los ricercatezza del accesorios, drappeggio, el l'originale sceneggiatura di un refinamiento corpetto. de el Non mancano drapeado, inoltre el anche plisado, annotazioni a digamos, de penna un sul tipo corpiño. di tessuto e di Y no calzatura. faltan también anotaciones hechas con lapicero sobre el tipo de tejido y de Abbiamo zapatos. iniziato Hemos questa iniciado esta conversazione conversación illustrando la parte ilustrando inedita la più parte preziosa del inédita más fondo. preciosa del fondo. Prima di presentare Antes de il resto presentarles del el resto materiale, del vorrei material, dire alcune parole sul quisiera decir fondo in algunas generale, su palabras alcune sobre el fondo en general, caratteristiche sobre algunas tecniche características e sulle técnicas difficoltà y sobre las incontrate in fase di dificultades riordino. encontradas en la fase de Il organización fondo è del arrivato a fondo. più Este riprese fondo in grossi scatoloni contenenti llegó en varie tipologie diversos di volúmenes, materiali digamos, en mescolate tra cajas loro. muy grandes que contenían È diversa tipología complessivamente de material. costituito da circa Está constituido 2400 por aproximadamente fotografie, da un 2.400 centinaio di fotografías, copioni, manoscritti o scritti unos come la 100 narrazione, guiones variamente manuscritos y rilegati, spesso con mecanografiados, annotazioni, encuadernados de introduzioni in diferente manera, preliminari, muchas veces con note anotaciones, scritte nel correcciones entre margine del líneas, testo e glosarios, veri e propri notas rifacimenti di y alcune parti di testo, tanto da mucha poter reconstrucción de individuare algunos textos, diverse ¿no? redazioni. Que nos permiten L'analisi identificar diversos tipos attenta de dei redacción. copioni ci El permette di análisis osservare atento de che estos guiones nos Valeri, permite in observar alcuni que casi, Valeria en ritorna algunos sui suoi casos testi regresa sobre sus perfino sulla propios scelta di textos, singole parole o battute per cambia la correggerle elección o de algunas modificarle, palabras o líneas, las mostrando in tal modifica, modo un mostrando de atteggiamento tal manera scrupoloso e un critico, comportamiento mai escrupuloso y pienamente soddisfatto. crítico, pero que nunca Il fue lessico, ad esempio, satisfecho. El cambia léxico, por ejemplo, continuamente, cambia anche per adeguarsi alle continuamente para peculiarità del adaptarse a las carattere dei peculiaridades del personaggi carácter del e della personaje loro area y de geografica di su provenienza.
área geográfica de proveniencia. Lo que nos ofrece la percepción de que sus textos hayan sido escritos de corrido, de una manera definitiva, y en realidad probablemente esto sea el feliz resultado de un hábil labor de pulido. La documentación recogida en la academia es preciosa, es muy valiosa para la reconstrucción filológica de la estratificación de la extensión de sus obras. Retomo las observaciones descriptivas generales sobre el fondo. Los guiones presentes no son siempre integrales. A veces les falta la parte inicial o final del texto. Entre los hay muchas hojas sueltas entre los guiones, ¿no? Como por ejemplo, que contienen indicaciones cronológicas de lugares, títulos, numeración de las páginas. Esto ha hecho que la reconstrucción y el reordenamiento de los documentos sea un trabajo bastante complejo. El fondo incluye 50 cartas o notas prevalentemente recibidas por Franca Valeri. Franca, en el escenario y en su vida, prefería mucho más el teléfono que las cartas. No hemos encontrado muchas cartas, solamente algunos trazos. Para encontrar estas cartas, digamos, escritas por Franca y reconstruir su correspondencia, habría que examinar el archivo de sus interlocutores, de las personas que recibían sus cartas. En el fondo, también hay algunos libros escritos por Franca, algunos discos con la grabación de sus actuaciones, algunas partituras de la música de sus comedias, 19 afiches de grande formato, ¿no?, de sus espectáculos, documentos personales, diferentes reconocimientos y condecoraciones que recibió, 3 tesis que se escribieron sobre ella, algunas notas de prensa y una gran cantidad de recortes de periódicos y revistas que contienen entrevistas y recensiones de sus espectáculos. Actualmente, todo este material ordenado y condicionado se encuentra en contenedores predispuestos para su correcta conservación, colocados en estanterías de la biblioteca. El ordenamiento, digamos, de este material precedentemente conservado en las viviendas de la donante, según criterios no archivistas, ha sido realizado en la medida de lo posible, considerando el orden predispuesto por la misma Franca Valeri. Hemos tratado de restituir el grupo original de estos materiales, ¿no? En lugar de tener series documentarias, hemos querido mantener el orden original, pero hemos debido tener que ordenar las cartas, los papeles, las cartas que estaban mezcladas de manera casual, digamos, sin ningún orden, y que fueron encontradas en la fase de sistemación de los materiales en las cajas. Esto no siempre nos ha permitido mantener o rastrear, digamos, la estructura precedente a la compra de estos documentos. La descripción del fondo, que es consultable online, es bastante amplia y detallada, ¿no? Y cada unidad es escrita de manera analítica y sumaria según su propia complejidad, según su propio interés, con el objetivo de lograr una reconstrucción filológica. El fondo presenta la siguiente articulación que les voy a mostrar, pero no me voy a detener, digamos, en hablar de esto en detalle por motivos de tiempo, pero esta puede ser examinada con calma si es que están interesados eventualmente en ella.
para presentar científicamente, digamos, sintéticamente también el material recogido, he identificado 3 periodos que representan la vida artística de Franca Valeri. El periodo milanés, que no está limitado a los años de la infancia y la juventud en Milán, sino que se entiende como el conjunto de relaciones y contactos que Valeria continuaba a mantener en el tiempo con su ciudad de origen. Alguno dijo alguna vez que aunque se mudó a Roma, en realidad ella nunca dejó Milán. Franca Valeri es una actriz milanesa, no solamente porque nace en Milán el 31 de julio de 1920, sino porque conserva una cierta milanesidad del espíritu, el comportamiento de la buena sociedad de clase media que aprenderá a conocer en el salón de su casa y en los salones que frecuenta con su mamá Cecilia. Escribe escribe que ninguno se libera de sus orígenes. Mi origen fue en Milán y algunas veces se siente todavía. No solamente es una cuestión de acento, es el gesto, es la manera de mirar, de mover la boca. En Milán, por lo tanto, están sus raíces artísticas. Justamente en el salón de su casa, donde la madre invita a sus amigas a tomar el té, la joven Franca se ejercita divirtiéndose con su lectura irónica, caricaturesca, mordaz, pero nunca sarcástica, de las personas que tiene enfrente, es decir, las amigas de la madre. Y en estos espacios domésticos milaneses, gracias a su atento análisis, a su crítica de la sociedad y de las costumbres de su tiempo, y gracias a su vena humorística, a su ironía y a su autoironía, Franca pertenece a este mundo y por lo tanto ironiza también sobre ella misma. Entonces nace aquí una serie de tipologías de personajes que Franca llevará al escenario durante toda su actividad artística y que tendrán una gran fortuna. Franca crece en un ambiente familiar culto. Es amante de la literatura, sobre todo la literatura francesa, que devorará con gran interés entre 1943 y 1944. Durante los largos meses de estar escondida prácticamente en su casa de Via Rovello, en Milán, donde se había refugiado con su madre. Ambiente familiar, decía, amante también del teatro y de la música, en particular de la ópera. Las biografías se cuentan que el padre la inicia en el conocimiento del teatro, llevándola todavía de niña a ver un espectáculo de Ettore Petrolini que Franca aprecia muchísimo y de quien aprende la sátira culta. Su pasión por la ópera lírica es cultivada desde la edad más tierna gracias a que asistía al Teatro de la Scala con su madre. Siempre las biografías cuentan que en 1929, cuando se anuncia la partida de Arturo Toscanini para los Estados Unidos, Franca irá muy feliz con toda su familia a la representación de la Aida en el Teatro La Scala. La pasión por la ópera lírica luego se desarrollará muchísimo más a partir de los años 70. En la segunda mitad de los años 40, decide con lucidez y determinación emprender la carrera de actriz teatral. Pero a Milán, luego de la guerra, los teatros tenían problemas para volver a comenzar y no se habían todavía reactivado las escuelas teatrales. Incluso la Academia Dramática tiene que trabajar en la reconstrucción a causa de las bombas que cayeron durante la guerra. Por lo tanto, en Milán no existe la posibilidad de asistir a academias de arte dramático. No queda que la calle
tomar la calle para Roma, tomar la vía para Roma. El padre de Franca, Luigi Norsa, no aprueba la decisión de la hija, pero esto no va a ser suficiente para disuadirla. Luigi Norsa teme que Franca no logre entrar en el mundo del espectáculo y trata de protegerla de un fracaso, de una desilusión. Pero hay una razón un poco más profunda que encuentra su explicación en sus orígenes judíos. El padre no quiere que el apellido Norsa, que es típicamente judío, aparezca en los afiches publicitarios de los espectáculos. Aunque ya estemos en 1947, el clima en Italia no está completamente pacificado todavía y no se pueden excluir reacciones odiosas hacia los hebreos. La cuestión del apellido es un problema que Franca tuvo que afrontar unos cuantos años antes. El verdadero nombre de Franca Valeri, es Alma Franca Maria Norsa. Es hija de Luigi Norsa, de religión judía, ingeniero mecánico en la empresa Breda, una empresa italiana de construcciones mecánicas. Luego, empresa siderúrgica con sede en el área de Milán, y de Cecilia Pernetta, católica original de Pavía. Mantendrá el apellido Norsa hasta que termina el colegio, pero en 1938, en su primer año de universidad, a la que no podrá asistir, luego de las leyes raciales y sobre todo de la ocupación alemana, tendrá que cambiar de nombre y gracias a un empleado del registro civil recibirá un documento de identificación falso y se convertirá en Franca Pernetta, es decir, hija de Cecilia Pernetta y de NN. Terminada la guerra, cuando madurará la decisión de convertirse en actriz, retomará su apellido, Norsa, pero en 1947, para, digamos, seguir el consejo del padre, tiene que encontrar un nombre artístico. Entonces, la ayuda una compañera del liceo, Silvana Mauri, actriz también, que justamente en esos días estaba leyendo las poesías de Paul Valéry. Ella le sugiere de declinar en italiano el apellido francés del poeta, y a Franca le gustó la sonoridad del nombre Valeri, y desde ese momento se convirtió en Franca Valeri. En 1947, antes de partir hacia Roma y de manera no del todo oficial, se iniciará como actriz protagonista en Lia Lebowitz, Leyenda en dos tiempos, de Carlo Alessandro Fersen, en la adaptación de una antigua leyenda hasídica. Para ilustrar este periodo milanés, les presento algunas fotografías que muestran a Franca de niña con su familia en la playa, en Riccione. La libreta con la portada de la libreta con varios símbolos del fascismo, y otra foto de su clase en la escuela primaria. Franca, adolescente, en algunas fotografías también obtenidas de un servicio fotográfico. A propósito de su familia y en particular de su relación con el padre, me gustaría mostrarles y leerles algunas líneas escritas por Franca, escritas en los últimos años de su vida, ¿no? A juzgar por la escritura un poco incierta. En mi queridísimo papá coexistían pacíficamente tres cualidades: la inteligencia, la ironía, la elegancia. De estos méritos que lo han distinguido en el trabajo y en la vida, me ha dado algunos regalos y han hecho de mí una persona equilibrada. Sus elecciones de vida han sido siempre las correctas, comenzando por mi mamá y terminando con el antifascismo.
Franca regresará a Milán para interpretar el rol de protagonista en La Maria Brasca de Giovanni Testori, un drama teatral escrito para ella y puesto en escena en el Piccolo Teatro de Milán en marzo de 1960 bajo la dirección de Mario Missiroli. El Piccolo Teatro de Milán es el primer teatro estable público en Italia, fundado el 14 de mayo de 1947 por Giorgio Strehler, Paolo Grassi y Lina Vinci, un teatro entendido como servicio público. En los años sucesivos, irá a Milán para visitar a su familia y luego a su madre después de la muerte del padre en 1966 y después de la prematura desaparición de su hermano en 1990. En Milán recibe el diploma honoris causa en dicción y actuación otorgado por la Academia de Arte Dramático el 5 de noviembre de 1999. Algunos días después, el 11 de noviembre, en el Teatro de Arte Dramático adyacente a la Academia, será con Adriana Asti, una de las intérpretes principales de la comedia de época Alcohol, sobre la decadencia de la alta burguesía, escrita por la misma Asti. El 20 de junio del 2011 recibirá el diploma de graduación ad honorem, el título honorífico en Ciencias del Espectáculo de la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de los Estudios de Milán. Y que recordará a esta alumna, digamos, que nunca fue otorgándole este reconocimiento de la Academia de Arte Dramático. El 6 de marzo del 2019 será nombrada socia honoraria y el 31 de julio del 2020, el día de su cumpleaños número 100, recibirá el sello de la ciudad de Milán otorgado por la comuna de Milán, por el municipio de Milán. Regresemos a los años de juventud. Franca Norsa, en arte, ya Franca Valeri, en 1947 puede finalmente partir hacia Roma con la intención de inscribirse en la Academia Nacional de Arte Dramática Silvio D'Amico, pero es rechazada en las pruebas. Con tal de no regresar a Milán, se inscribe en la Academia de Arte Dramática Pietro Sharov, que fue la primera escuela privada romana de actuación fundada en 1946 por Aldo Rendine y la primera en usar el método Stanislavski basado en el estudio profundo psicológico de los personajes, método que le será luego muy útil a Franca Valeri para la construcción y la interpretación de sus personajes. En la Academia Sharov, según testimonianza de su hija, le viene dada una parte en el texto El despertar de la primavera de Wedekind. Antes de examinar su larga carrera artística romana, tenemos que detenernos en el periodo parisino, breve, pero bajo el perfil artístico, su perfil artístico muy fecundo que la ve ocupada con la compañía dei Gobbi. En Roma, Franca conoce a los actores que fundaron en la segunda mitad de los años 40 el Teatro dei Gobbi, el Teatro de los Jorobados, Vittorio Caprioli, con el que se casará en 1960, y Alberto Bonucci, luego sustituido por Luciano Salce. Con la compañía dei Gobbi en París y en Italia será actriz, dramaturga, directora y autora de los textos. En particular en París, en un teatrito del barrio latino, la compañía debutará con el espectáculo Carnet de Notes número 1 de 1949 y Carnet de Notes número 2 de 1950. Entre los personajes creados por Franca Valeri en estos años está la señorita Snob, protagonista de los primeros sketches radiofónicos en la sede de la RAI de Milán, que la volverán famosa. El personaje será puesto en escena también en el ámbito de la programación de la compañía dei Gobbi.
En el fondo de la academia se conserva una rara publicación de 1951 de Mondadori, una edición de Mondadori que recoge los sketches de ese periodo ilustrados por Colette Rosselli. Colette Rosselli, conocida con el seudónimo de Doña Leticia, proveniente de un ambiente análogo de una sociedad burgués, digamos, firma también con mucho éxito la columna de buenas maneras, il saper vivere, el saber vivir, primero en la revista Grazia y luego en Gente. Es muy interesante detenerse a analizar las características y el estilo de teatro de Gobbi, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Me limito a recordar que era una manera nueva de estar sobre el escenario, con líneas rápidas, diálogos rápidos, mucha mímica y sketch satíricos sobre la sociedad contemporánea sin la ayuda de vestuario de escena. A propósito de su relación con Vittorio Caprioli, que era un actor de la compañía de Gobbi y luego marido de Franca, recuerdo un episodio simpático que fue narrado por la misma Franca a Patricia Zappa Mulas, una actriz y amiga de Franca en los últimos años de su vida. Al final de la experiencia con el teatro de Gobbi en 1958, después de 7 años de grandes éxitos en París y en Italia, en 1959 Franca Valéry regresa a París a actuar sola en una serie de monólogos sobre las mujeres. Al final de la estación de la temporada de 1960, Vittorio Caprioli la va a buscar y en el viaje de regreso deciden casarse. Llegan a Ventimiglia y encuentran en un bar a 2 testigos, pero no tienen anillos nupciales. Entonces entran en un bazar, compran 2 anillos de bronce para cortinas y se casan. Cuando Franca cuenta el episodio a la madre, la señora Cecilia le pregunta, ¿estás segura que tu matrimonio sea válido? Naturalmente, el matrimonio era válido y la pareja compartirá por muchísimos años vida y también intereses de trabajo. Luego de la fase parisina empieza el periodo romano, en donde Franca se ocupa de muchos frentes, ¿no? Sobre todo en la actividad de comediógrafa y de directora de obras líricas, de ópera lírica. A partir de fines de los años 50 y hasta el final de su vida, Franca escribe numerosas comedias. Está considerada como la primera comediógrafa mujer en Italia. Les muestro uno de los 2 guiones, ambos con correcciones propias de Franca, de Lina e il Cavaliere, Lina y el Caballero, una comedia musical escrita e interpretada por Franca Valeri con Vittorio Caprioli, Nora Ricci y Enrico Medioli. Dirección de Giuseppe Patroni Griffi, música de Fiorenzo Carpi, puesta en escena en Roma en el Teatro Valle en 1958. Esta comedia fue censurada y la portada está precedida, tiene una hoja que está pegada encima que dice Presidencia del Consejo de Ministros, Dirección General del Espectáculo, censura teatral con la autorización a representar Lina e il Cavaliere, 10 de enero de 1958. Recuerdo que los textos teatrales, no solamente en Italia, van a ser sujetos a censura al menos hasta 1962. Este documento, como decía al inicio, es un ejemplo de cuánto un documento de archivo sea extremadamente importante, no solamente para el estudio de nuestro personaje, sino también por el análisis y la reconstrucción del periodo histórico y del clima político en el cual ha vivido Franca Valeri. Para este encuentro hemos digitalizado algunas fotos de escena extraídas de las comedias escritas por Franca.
le catacombe, ossia le donne Las confuse, catacumbas, commedia in o tre sea, atti, las mujeres scritta e confusas, comedia en interpretata da 3 Franca actos, Valeri, escrita e con la regia interpretada di por Vittorio Franca Caprioli. Valeri con la dirección È una de commedia Franco del Caprioli. Es una comedia de 1962 y 63. Meno 63. storie, commedia Menos in 2 historias, atti, comedia en 2 scritta e actos, interpretata escrita da e Franca Valeri. interpretada por Franca La Valeri. regia è sempre di Vittorio La dirección Caprioli, siempre de Vittorio andata in Caprioli, scena al puesta en Teatro escena en Valle, el Teatro Valle Roma, nel en Roma en 1968. 1968. Tosca e altre due, Tosca e altre testo due, di Franca texto Valeri, de Franca Valeri, prima el teatrale estreno a teatral Benevento, en in Benevento, Campania nel en la región Campania en 1986 e poi a Roma al Teatro 1986 Valle y nel luego en Roma en el 1987. Teatro Valle en Da questa commedia 1987. nel De esta 2003 comedia en el sarà tratto 2003 un film per il grande se realizará schermo una con la regia di película Giorgio Ferrara. bajo la dirección de Giorgio L'interesse di Ferrara. questa El commedia interés de è esta dato comedia anche dal está fatto dato también che por ci el è hecho pervenuta in 5 que ha sessioni, resultado en 3 5 guiones, identici, 3 uno con idénticos, uno varianti con variantes significative, significativas, cioè una o vera e sea, propria una una redazione diversa dalle 3 redacción precedenti, diferente e a las uno 3 in lingua anteriores y francese. otro en francés, en Di idioma questa francés. commedia poi De esta abbiamo comedia sia il luego copione tenemos scritto el con la macchina da guión scrivere, sia una mecanografiado y bozza también manoscritta. tenemos un borrador manuscrito. Ultima commedia, Última sorelle, comedia, solo sorelle, due, ma solo ossia due, hermanas, come pero voleva solo nostra dos, madre, o sea, como commedia quería nuestra scritta e madre, comedia interpretata da escrita e Franca Valeri con interpretada por Gabriella Franca Valeri con Franchini Gabriela e Franchini Gerardo Mastro e Domenico, Gerardo Mastro regia Domenico, di Aldo bajo la Terlizzi, dirección de Aldo andata in scena a Terlizzi, Roma al puesta en Teatro escena en Valle Roma en el nel Teatro Valle en 1996. Con 1996. questa commedia che Con il esta vostro comedia, teatro esta es la Pirandello comedia que el Teatro Pirandello va a metterà poner en in scena, escena se ho inteso bene, alla fine di questo mese. a fin de mes, si entendí Con questa bien. commedia Y Franca con esta comedia, rappresenta e Franca analizza il representa y rapporto analiza tra la due relación sorelle entre molto dos diverse tra hermanas loro muy e diferentes entre sí particolarmente y litigiose, giocando particularmente con ironia su frasi em, ambigue o allusive, peleonas, digamos, su ¿no? Y possibili entonces juega con fraintendimenti, ironía, giochi di con complicità juegos che de si complicidad, alternano a malos frecciatine entendidos que se pungenti. alternan con, ¿no? Flechitas In venenosas. questi anni romani En estos Franca años scrive anche la romanos, Franca sceneggiatura di escribe diversi también film el di cui è guión, los attrice guiones de e diferentes attrice películas en donde protagonista. actúa Ne como actriz ricordo due: protagonista. Il segno Recuerdo di dos, Venere con Sofia El Loren, signo de Venus Vittorio con De Sofía Sica, Loren, Alberto Vittorio de Sordi. Sica y Alberto Film Sordi. commedia in Esta es bianco e una nero diretto película, da una Dino comedia en Risi. blanco y negro dirigida por Dino Risi. Qui Franca Aquí, Valeri Franca collabora alla Valeri sceneggiatura colabora e en la interpreta la escritura del parte di guión Cesira e interpreta Colombo, también la parte de altro Chisira personaggio Colombo, che otro diventerà personaje negli anni que molto famoso. se volverá muy E il famoso secondo film, en años Parigi o sucesivos. Cara, La commedia segunda a película, Parigi colori o in questo Cara, caso, esta es una comedia a diretto e colores dirigida interpretato e da Vittorio interpretada también Caprioli con por la Vittorio sceneggiatura Caprioli scritta con da Franca el guión Valeri e escrito Vittorio por Franca Caprioli. Valeri y Vittorio Caprioli. Nel En 1974 1974 Franca si separa da Franca se Vittorio separa Caprioli. de È una delle Vittorio prime Caprioli. coppie a Es una de las utilizzare primeras l'istituto del divorzio a parejas que seguito utiliza la del institución del referendum divorcio abrogativo luego del e si referéndum lascia abolitivo del catturare divorcio. da un Y se deja direttore capturar por un d'orchestra molto director più de giovane di lei, orquesta Maurizio mucho más joven Rinaldi, que ella, con cui Maurizio inizierà Rinaldi, un con el sodalizio cual di iniciará lavoro un e non vita. sodalicio de trabajo y Insieme de vida. fondarono nel Juntos fundan en 1979 l'Associazione 1979 la Culturale Asociación Cultural Musicale Musical Lirica Lírica Mattia Battistini, Mattia con sede a Battistini, con Terni, in sede a Umbria, Terni, en finalizzata alla Umbria, ricerca e alla con el formazione propósito di de giovani cantanti hacer lirici. investigación y formación de L'associazione jóvenes riceverà il cantantes Premio della líricos. La Cultura per il asociación recibirá el Premio de la 1989 Cultura da de parte della 1989 de Presidenza del parte de la Consiglio dei Presidencia del Ministri Consejo a Roma il 20 de novembre. Ministros en Roma el 20 de noviembre de L'associazione, che 1989. diplomerà La più di asociación 200 que cantanti lirici diplomará a italiani, más de 200 svolgerà la cantantes propria
científicos italianos, realizará sus actividades hasta 1995, año de la muerte de Maurizio Rinaldi. Dentro de las actividades de la asociación, Valeri puede dar rienda suelta a su pasión por la música lírica ya manifestada en joven edad, como hemos dicho anteriormente, y se dedicó a la dirección de 26 óperas y 32 diseños de producción. Vi mostriamo alcune foto tratte En el dalla fondo Madama se conservan Butterfly más de di 1000 Giacomo fotos de Puccini, escena y Franca Valeri está inmortalizada en la foto con todo el dalla cast. Les muestro algunas Traviata fotos, di ¿no? Giuseppe Vemos Verdi. fotos relativas a Elisir d'Amore, música de Gaetano Donizetti. Qui ricordo Luego che la per sonámbula, la l'allestimento di una Traviata. edizione della Para Traviata, el Valeri diseño de si una edición de recò la con i Traviata, produttori Valeri a Tunisi per viajó con los studiare le productores a sceneggiature. Túnez para E estudiar ancora toda, foto relative alla toda la sonnambula, escenografía. musica di Vincenzo Luego una Bellini, foto relacionada a la sonámbula con música de, con de Vincenzo Stefania Bellini, Bonfadelli, che con diventerà poi Stefania la Bonfadelli, figlia que se adottiva di convertirá Franca luego en la Valeri. hija adoptiva de Franca Valeri. Contemporaneamente all'attività di Contemporáneamente a la commediografa actividad e de di regista, comediógrafa y Franca de Valeri directora, collabora a Franca programmi Valeri di intrattenimento colabora della con programas de televisione entretenimiento en e la della radio televisión y italiane. en la A radio partire dalla italiana. fine A degli anni partir 50 lavora de in fines de los diversi años programmi 50 trabaja en televisivi, diferentes spesso diretta programas da Antonello televisivos, Falqui, ¿no? tra cui Le Entre los Divine e cuales Studio 1, Las per Divinas ricordarne y solo Estudio alcuni, 1, in cui para porta in recordar scena solamente algunos soprattutto i programas, en donde personaggi della Sora lleven a Ciccioni e escena di Cesira el Mamontirchi. personaje de la Sora Ciccioni, Partecipa anche a programmi de di Cesira. varietà come Participa en Sabato diferentes Sera programas e como ad Sabato alcune Sera miniserie y en come Sì, algunas Vendetta, miniseries como Le Sí, donne Vendetta, balorde e Nel Le mondo Donne di Alice. Balorde y en el mundo de Tra i Alice. programmi Entre los radiofonici programas condotti da Franca radiofónicos Valeri, conducidos por merita di Franca essere Valeri, menzionato debo Titanti mencionar Palpiti, divertimenti Titanti musicali, Palpiti, andato in onda diversión settimanalmente musical, su Rai 3 que salía per semanalmente diversi en Rai anni, 3 durante su varios Radio 3, años, ¿no? scusate, O en dal Radio 3, perdón, desde 1998 al 2002, 1998 con hasta el testi 2002, critici con di textos Franca críticos su escritos por Franca spezzoni, su brani di opere sobre liriche che andavano in diferentes onda contestualmente. óperas líricas que, Infine, per completare il que breve salían en ritratto onda. umano e Para artistico di completar el breve Franca, retrato humano y non si può artístico de non Franca, ricordare la sua no passione podemos per gli no recordar animali, su pasión por in los particolare animales, per una en serie di particular cani por della una razza serie King de Charles, a ciascuno dei quali ha dato il perros, nome Roro, a los diminutivo di cuales Haroldo, ella llamaba ispirato Rorro, al diminutivo omonimo de del Haroldo, dramma di Giuseppe Verdi. inspirado en el drama A homónimo conclusione de della Giuseppe Verdi. presentazione della figura di A Franca conclusión, para Valeri e concluir della esta sua ricca e presentación de la figura de multiforme Franca attività Valeri y artistica, de su rica vorrei y osservare che il talento diversa artistico actividad e artística, quisiera comicità observar que talento erano artístico y connaturati alla comicidad sua persona eran e naturales, eran rappresentano inherentes a su persona y un'espressione della sua representan una intelligenza, expresión de ma su sono anche frutto di un inteligencia, pero incessante también e son accurato fruto lavoro, de un come lei trabajo stessa ebbe a scrivere incesante, in un como ella passaggio della misma sua escribe quasi en un pasaje autobiografia. de su casi Cito: autobiografía. la Y mia veglia cito, di ricordi di stanotte voglio proprio En mi cominciarla vigilia de così. recuerdos de Il esta primo noche scontro con la quisiera mia comenzar caparbia así. vocazione. Mi primer Le encuentro con mi vocazioni, alle loro vocación origini, sono già caparbia. un'immagine del loro futuro. La mia nasceva con un destino Las fortunato, vocaciones lo en su sapevo. origen son ya una Mi imagen del ribello futuro. La all'affermazione mía corrente nacía con un che sia destino un dono con di natura. suerte, lo sabía. Me La revelo a la comicità è afirmación un corriente lavoro que di esto sea un cervello. regalo de la naturaleza. La comicidad es Con un questo ho trabajo de finito, vi cerebro. Con ringrazio. esto he terminado y les agradezco su atención. Quello del... Tolgo il mio. Non è attivato quello.
L'organizzazione ha disattivato il mio audio. Allora ti lascio salutare gli amici Bueno, della filodrammatica a voce, perché abbiamo in collegamento Attilia tenemos Boschetti, cioè al conectada telefono, al mio tenemos en el telefono, non so teléfono, se conectado en mi vede. teléfono Ecco, a Attilia Attilia. Boschetti. Non sono sul tuo telefono, ma non c'è neanche l'immagine. No, però No, sono estoy tutti conectada lì en che tu ti teléfono, pero ascoltano no in se ve la linea. imagen, Se pero vuoi están todos salutare gli aquí amici della escuchándote en línea. Si filodrammatica di quieres Milano, che saludar a los conservano, come hai amigos de la visto, un Academia Dramática meraviglioso de documentazione di Milán Franca Valeri. que conservan esta maravillosa documentación de Franca Valeri. Però comunque tutta la registrazione e sono veramente, come ho detto prima, affascinata dalle cose che si dicono e prima stiamo usando l'ultima parte quando si viene nominato il titolo di Sorelle Massimo. Sì. Che come lo stiamo facendo con molto che sono emozionata e sono onorata anche. Estoy muy emocionada y me siento muy honrada de hacer esta representación en el Teatro Pirandello. Ma non si tratta di questo, naturalmente, perché il teatro ci offre sempre la possibilità di interpretazioni diverse, perché può continuamente comunicare qualcosa di nuovo. E questo è l'interesse che io ho. Per me è un onore enorme. Para mí es un honor enorme. Tantissimo. Les agradezco muchísimo. La posibilità di sapere che esiste una fondazione che non lo sapevo e se vengo a Milano y si voy a Milán uno de estos días, a visitarvi. seguramente iré a visitarlos. Perdonen la emoción. Gli attori siamo più fatti per interpretare dei personaggi. Los actores estamos mejor hechos para interpretar este tipo de personajes, para interpretar personajes en vez de hablar directamente al público. Querida Attilia, gracias. Creo que han escuchado lo que ella dijo. Sí, ciertamente nosotros nos sentimos muy honrados de haber tenido esta oportunidad de diálogo. La esperamos con mucho gusto en Milán. La semana próxima estaré muy cerca del lugar de origen de Attilia, así que será mi tarea saludar, digamos, a las personas de Savignano y bueno, espero tener la oportunidad de encontrarnos en persona, porque Savignano es tu ciudad de origen, ¿verdad, Attilia? ¿Sí? Tanti anni fa ormai a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì. Sí, en provincia de Forlì. Soy romañola de origen. Así que les agradezco muchísimo por el detalle. Già. Comunque sì, comunque sono innanzitutto italiana. Sono di tutto, sono italiana e sono peruviana. Yo soy italiana y soy peruana. Questa attività di produzione di opere, di commedie, di teatro italiano e spagnolo. È vero. E lo faccio con molto piacere. Y realizo esta actividad de actuar y producir estas comedias en español y lo hago con mucha alegría. Eso es todo.
Muchas gracias y espero poder visitarlos Grazie pronto Attilia, è en una Italia. conversazione a tre Gracias, un po' così, Atilia. Esta ha sido una è venuta su in conversación maniera un poco così complicada por estemporanea e el sonido. spontanea Ha e sido una quindi ti cosa bastante salutiamo. Lascia anche il espontánea. presidente Te salutarti, il saludamos presidente ahora Carlo Maretti y Andreani della Filodrammatica. dejamos que nuestros amigos de la academia Grazie también se ancora, despidan. El siamo presidente, stati muchísimas onoratissimi gracias. e Ha davvero sido un la honor para aspettiamo a nosotros Milano y verdaderamente la appena esperamos en possibile. Milán lo La más pregherei di pronto informarci posible. quando avrà in Le agenda di pediría que por essere in favor nos Italia, a Milano, avise perché non cuando mancheremo irá a l'occasione Italia, di porque vederci seguramente no e di faltará ocasión raccontarci para anche di poder persona un po' di vernos y contarnos en rispettive persona, esperienze digamos, ¿no? professionali e mettere a sua Nuestras disposizione, oltre che experiencias l'archivio di Franca Valeri, anche personales y un también pochino poner a della su nostra disposición storia. el Quindi archivo de grazie Franca davvero Valeri y nuovamente. un poco de nuestra historia. Muchísimas gracias nuevamente. Arrivederci Gracias a Attilia, ustedes. A grazie. ustedes. Gracias, Ecco. Atilia. Hasta pronto. Grazie, ciao. Attilia, Gracias. ciao. Chao. Com'è? Certo, grazie di stare con noi. Gracias por Ciao, estar con ciao. nosotros. Hasta pronto. Ok. Ok. Abbiamo anche avuto l'intervento Entonces, hemos tenido la intervención en vivo de nuestra principal actriz de esta representación teatral. Perdónenme por hace unos minutos que no activé mi audio cuando estaba hablando. Bueno, como decía, Attilia entró a la conversación, digamos, o se conectó cuando estábamos hablando de Sorelle ma solo due. Así que fue perfecto. Muy bien. Preguntaré a los espectadores, bueno, que solamente tenemos dos, ¿no? Esta es nuestra primera transmisión en directa en YouTube, gracias a nuestra técnica Micaela, que ha logrado crear esta interconexión. Quisiera preguntar si es que hay alguna pregunta para nuestros invitados, o para el presidente Carlo Marietti, o para la doctora Chiodi, o para la doctora Lucia Fagnoni. Vamos a esperar un minuto y le voy a pedir a Micaela también de escribir este comentario en Facebook, o de repente hay comentarios en Facebook que podamos responder. Allora, nella chat del momento non ne vedo. En el chat no veo algún comentario. Bene, se non c'è nessuna domanda. Entonces, si no hay ninguna pregunta, Ovviamente a disposizione anche obviamente estamos a su disposición en un Sí, segundo se momento. qualche Si es que curiosità. alguien tiene alguna Ottimo, curiosidad más certo, adelante, perché nos noi, puede contactar. appunto, con il Porque vostro permesso, nosotros, se siete con su d'accordo, permiso, si están de acuerdo, ora non so se questa stessa ahora, registrazione no rimane sé su si YouTube esta grabación o viene se va a caricata quedar in un en secondo tempo, ma YouTube o normalmente noi si va a ser carichiamo le due versioni, subida sia en un segundo italiana sia in momento. Nosotros spagnolo, subimos las dos sul nostro versiones, YouTube en in italiano questo y en caso, castellano, en nuestro YouTube. in En questo este caso un pochino caso, ex post, informeremo anche le vamos a università informar che también a hanno las dipartimenti universidades que di tienen arti sceniche, perché departamentos de qui in artes Italia, a escénicas, porque aquí differenza, en Italia, scusate, in Perù, a perdón, aquí en differenza che Perú, in a Italia, diferencia la carriera dell'attore si en studia Italia, la all'università, carrera non ci sono de le actor accademie se come in estudia Italia, appunto, en nelle la realtà universidad. No hay, particolari digamos, una dell'Europa, carrera dovuta alla sua particular en storia, Europa, dovuta al ¿no? suo diverso, De insomma, repente por sviluppo la artistico historia o negli por el mismo secoli. desarrollo No artístico hay a lo largo de los preguntas en las siglos. redes, Micaela ci dice.
No hay preguntas en las redes. Nos dice Micaela, estaba diciendo que aquí se estudia en la universidad todas las carreras, escenografía, arte. Aquí uno se vuelve artista en la universidad. Y por lo tanto, vamos a informarles a las universidades, ¿no? Sobre esta actividad, ¿no? Sobre este trabajo, digamos, maravilloso que realiza esta entidad italiana que desde hace 2 siglos está activa en el sector en todos los niveles, a nivel didáctico, a nivel de aprendizaje de todas las artes escénicas, pero también desde el punto de vista documental. E quindi visto che non ci sono altre osservazioni, ya que no hay ninguna otra observación, si no hay ninguna observación de parte de nuestros invitados, quisiera saludar, despedirme al público, a nuestros invitados, y los invito la próxima vez cuando tengamos otra reunión, pero los invito también a asistir a nuestra obra de teatro. Grazie anche da parte nostra. Gracias de parte nuestra, un saludo cordial a todos, verdaderamente, y esperamos tener otra ocasión en donde podamos intercambiar información. Estaremos muy honrados de hacerlo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un gran saludo a Milán. Un abrazo. Hasta la próxima.